Ok, bendiciones hermanos, Dios les bendiga. Voy a ver si ya le llegó a Guido. Ahí está el StreamYard, ya lo vio. Estamos esperando entonces que nuestro amigo teólogo católico Guido Rojas ya pueda entrar. Ya le envié aquí lo tengo, claro que sí. Está. Vamos a ver. ¿Cómo está, Roa? ¿Cómo está, Guido? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, profe. Bendiciones. Bueno, ayer, no sé si te diste cuenta, pero ayer metí la patota con la transmisión. Estaba con Rodrigo, según yo transmitiendo, hombre, ¿acaso estaba transmitiendo? 1 hora teníamos y me entero, me avisan de que no inicié la transmisión, imagínate. Entonces, bueno, qué barbaridad, qué error, pero bueno. Obviamente contamos con 1 hora, me dijiste, estamos como corriendo, ¿no? Es un programa meteórico. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Cuéntenme. Bien, profe, bien. No, y de hecho, profesor, pues las personas que lo siguen, usted ya saben su postura. Yo creo que aquí la contraparte es de que usted, si quiere, me deja exponer y yo ya sé cuál es su postura, yo sé cuál es su pensamiento con ese tema y ahí entonces podemos hacer el complemento, porque acuérdese, profe, discúlpeme, acuérdese, profe, que la otra vez hicimos también sobre María, o sea, ya hemos hecho un preámbulo. Entonces, no sé, o sea, yo tengo 1 hora, usted me dio unos textos, yo los analicé, no sé cómo quiere entonces que lo hagamos. No, Usted me no, dirá, no, es una entrevista. Acuérdate que dijimos que era una entrevista. Yo te voy a hacer una serie de preguntitas rapiditas y tú vas a responder lo que tú tengas, hacerlo así, ¿de acuerdo? Eso fue lo que habíamos acordado, ¿de acuerdo? Entonces, dale, lo que hágale. te pido es que seas muy puntual en la respuesta para poder abarcar un poquito. Ayer, pues, alargó muchísimo y no pudimos terminar. Bueno, Bueno, entonces, listo. bienvenido nuevamente, Guido. Muchas gracias por aceptarme la invitación y pues simplemente para conocer la postura. Ayer, pues, conocimos la postura del otro invitado, pero bueno, es más que todo aquí la situación tiene que ver con la concepción, básicamente más con la concepción, tal vez un poquito con lo del nacimiento. Entonces, pues te había unos textos por ahí, pero voy a tratar de hacer un poquito más dinámico, ¿no? Sin apegarme tanto, digamos, a las preguntas que tengo acá con respecto a esto. Ok, entonces, la primera pregunta que yo te haría es, ¿fue fecundado el óvulo de María? Si nosotros vemos en la Biblia, profesor, la acción de fecundación como tal es del hombre. El término es semen, semilla, fruto, que es lo normal. En este caso, lo que nos dice la Biblia, es que es engendrada por el Espíritu Santo. Ese es el término que aparece bíblicamente, en el término de engendrar, o sea, la forma como va a dar vida. ¿Ve? Ese término es genao, que es procrear. Y mire, profe, tan interesante porque aparece, por ejemplo, en Mateo 1:18, de una manera muy taxativa, y ese término, en procrear, es propio del padre, pero según la concordancia Strong, extensivo a la madre. O sea, engendrar, dar luz, nacer, nacimiento. Eso es lo que nosotros podemos deducir de lo que dice el texto. O sea, es un alumbramiento completamente con un parámetro divino, o sea, extranormal, sobrenatural. O sea, lo que es engendrado en María viene por el Espíritu Santo, la divinidad, y lo que nosotros los católicos creemos es que la humanidad de Jesucristo viene por ella. Ahí es donde hacemos nosotros la diferencia entre las dos divinidades, sus dos naturalezas. La divinidad de Jesucristo es preexistente desde siempre. Usted ve, profesor, por ejemplo, en Juan 1:1, desde el principio existía el verbo está con Dios y el verbo era Dios. ¿Ve? Eso ya es desde toda la eternidad, pero en tiempo, lugar y espacio, cuando Dios quiso que era para la salvación del mundo, pensamos nosotros que es por obra del Espíritu Santo, pero lo que Hay un poquito de problemas con la. Se te entrecorta un poquito, Guido. Vamos a ver. Sí, algunos problemitas sí, tenemos, Guido, con tu ahí señal. está bien otra vez. Eh, Ahí está bien. ahí, se estaba entrecortando. Adelante. Voy a volver a entrar. Ok, está bien. Perfecto.
Vamos a ver. Ahí, profe. Primero tengo, ahí tengo dos imágenes. ¿Ahí me ven? Déjeme para ver si borro una. Ok, vamos a ver si te veo bien ahí. Salgo dos. Ok, quedamos. Salieron dos, sí. Ya con dos no puedo, ¿va? Con uno sí, con dos no. Ya no se vale. Está disparejo el partido. Ok, continúa. Bueno, vamos a ver si vuelve a entrar. Estamos teniendo algunos problemitas con la señal. Saludo a David Castro, Bernardo Rivera, Felipe Valencia, Joven, Gonzalo Valdés, entre otros que son los que nos acompañan por acá. Francisco Delgado, Silvia Roja, Juan José. Ok, vamos de nuevo aquí con Guido. Ok, vamos, aquí estamos de nuevo. Vamos a ver, Guido, ahora sí. Vamos a ver cómo nos va. Adelante. Ahora creo que... Ok, adelante. Vamos a ver. ¿No te escucho? Sí, no, profe, yo le decía era eso. O sea, lo que la Iglesia Católica, sí, lo que la Iglesia Católica piensa es que con respecto al nacimiento de Jesucristo viene del poder del Espíritu Santo. La divinidad por el Espíritu Santo y la humanidad por Jesús, por María. La Iglesia Católica con ese tema. Ok, te entiendo. Se sigue entrecortando un poquito, pero te capté la idea. Te capté la idea. Ok, vamos a ver si me escuchas. ¿Me escuchas? Nosotros lo entendemos. Ok, perfecto. Ok, bueno. Quita la imagen para ver si tal vez se le mejora un poquito el internet. ¿Me escucha bien, Guido? Guido, ¿me escuchas? Guido, ¿me escucha? Bueno, estamos teniendo algunos problemitas acá con la transmisión. No sé, el internet seguramente. De Guido Marmi Martínez, saludos también. Ok, aquí estamos. Vamos a esperar a ver si se soluciona el asunto con Guido. Vamos a ver, va de nuevo. Vamos a ver. ¿Y me escuchas, Guido? ¿Qué es el problema? Profe, lo que pasa es que el StreamYard a veces molesta mucho, falla mucho. No sé qué es lo que pasa a veces que no deja transmitir bien. Puede ser eso, pero te capté la idea. Sí, la idea te capta es que, bueno, sí, es cierto, María es fecundada, o que se supone, por supuesto, que lo natural es a través del hombre, pero bueno, de una manera sobrenatural, el Espíritu Santo, por medio de su poder, engendra a un hijo a través también del óvulo, y bueno, se entiende que la parte divina corresponde al Espíritu Santo y la parte humana a la parte de María. ¿Estamos de acuerdo con eso? Profesor, cuando yo averigüé eso en la concordancia Strong, ese término genao decía que es procrear propio al padre, pero extensivo a la madre. O sea, entender que la madre también tiene parte activa en esa procreación. ¿Así lo podemos entender? Bueno, me estás haciendo una pregunta. Acuérdate que te voy a entrevistar soy yo. No, profe. No, le estoy diciendo lo que yo encontré en la concordancia Strong, que okay. Bueno, no. Yo he leído también, pero no he mirado algo así como extensivo. Eso de extensivo a la madre, eso tengo reservas sobre eso. Habría que revisarlo, por supuesto. Tenemos siempre que investigar todo. Estamos de acuerdo. Ahora, el asunto aquí, cuando se habla de la fecundación, Guido, se da un detalle interesante que yo lo he comentado. Es que usted sabe que, por supuesto, la escritura hace 2000 años no nos va a dar términos específicos de obstetricia y de genética, estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente limitados, pero bueno, se utiliza el texto, por ejemplo, vientre o gastri, vientre. En otra ocasión se utiliza como quilía, equivalente también a vientre. Y en otra parte, matriz. Son tres palabras que hacen referencia, evidentemente, y de acuerdo a la etimología, a la palabra útero. ¿Usted está de acuerdo que cuando ahí se dice gastri, se dice quilía, que aparece en Lucas, o matriz, hace referencia al útero de María? Sí, claro, metra, gastri, todo eso, es el mismo proceso, es la misma idea central, es la concepción, la maternidad, el dar a luz de María. O sea, yo no le veo ningún problema en esos términos, que usted los maneja mejor, pero me parece que son paralelismos, dan a entender la misma idea central. O sea,
la participación de María en la encarnación de Jesucristo. Que de hecho ese término encarnación no aparece, ¿no? Porque el término en sí, teológicamente, es encarnación. Pero aparece esa carne. Ok. Lo que yo quiero preguntarte básicamente, lo que me interesa es el asunto puramente locativo. Cuando yo te digo gastri, te digo quilía o te digo matriz, hago referencia a un lugar, a un espacio. ¿Está de acuerdo que eso hace referencia al útero? Sí, sí, en el sentido de que es María la que anida a Jesucristo, ¿no? De acuerdo a esa misma concepción de los mismos términos que aquel entonces se tenía, ¿no? Pero la idea central es clara. Ok. Ahora, la situación que estamos aquí analizando es que se está aceptando, al menos desde el punto de vista católico, de que el óvulo es fecundado. Pregunto, ¿el óvulo es fecundado propiamente en el útero? Bueno, ya eso ya volvemos a lo que usted decía, y yo ayer escuché lo que usted hablaba con Rodrigo Calvo. O sea, en la concepción judía era el mismo término metra, que es útero o matriz. O sea, era la forma como ellos veían, pero ya pues una cuestión ya más anatómicamente, como usted me lo dice, de la obstetra y todo eso, ya es todo el proceso normal. Lo que sí puedo uno percibir es que es el milagro de la vida en la mujer, en María, por obra, es lo que yo puedo concluir. O sea, la participación de Dios que quiso de que su hijo fuera engendrado en María. O sea, lo que yo sí, profesor, no veo, y no, pues he escuchado a muchos evangélicos que dicen que María fue como un vaso receptor. Yo ese término nunca lo he visto. Yo veo que María es madre en el sentido pleno de Jesucristo, que lo llevó durante 9 meses, que lo gestó y que dio el alumbramiento normal, como dice usted, abrir matriz, que luego la otra vez lo explicamos. Esa es mi posición, sin desviarme los dogmas de la Iglesia Católica. Pienso que fue un parto natural con todo lo que implica una niña de 15, 16 años, con la sintomatología, pues, de las náuseas, del vómito, del crecimiento, pues, del vientre, el ensanchamiento de las caderas, del mismo crecimiento de los senos, como dice Lucas también, antes de llegar el momento de María, las contracciones que va a haber sentido, y ya un embarazo normal, que implicaría a veces también dolor y sangre, que es lo común en una niña de esa edad. Esa parte yo sí es lo que yo quiero resaltar, pero no descarto que lo que dice la Iglesia Católica es eso, ¿no? La humanidad de Jesucristo le viene a ella. Por eso es que es especial para nosotros. Por eso, profesores, que cuando la vez pasada nosotros hicimos todo ese estudio de Lucas, a mí me da la impresión de que es una mujer especial, es una mujer que tiene una participación muy activa en todo lo que es el proceso de que el Hijo de Dios se encarne y llegue pues a ser hombre, o sea, la humanidad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es más o menos lo que teológicamente pues nosotros entendemos. Adelante, profe. Ok, gracias, Guido. Sigo con el tema porque para mí es sumamente importante, porque estamos siguiendo de cerca el proceso de concepción de María, y a mí personalmente me interesa el detalle. Más allá de llegar a decir de que fue concebido por el Espíritu Santo, que ese óvulo fue fecundado por el Espíritu Santo y que el Santo Ser, etcétera, etcétera. A mí me interesa por lo siguiente, porque cuando yo estoy analizando, por ejemplo, 1:20 de Mateo, me dice el texto de la siguiente manera: porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Entonces, el detalle, lo engendrado, y después dice en ella. En esa preposición es locativa. Está indicando que lo que ha sido engendrado. Ahora, tenemos que definir la palabra Yeinao, que usted ya lo mencionó en parte. Lo que sucede con la palabra Yeinao es que tiene dos significados básicos dentro del contexto de lo que tiene que ver con el nacimiento, la concepción y nacimiento de Jesús. Una es propiamente engendrar y otra propiamente es parir. Se utiliza básicamente la misma palabra, pero depende del contexto. Dentro de este contexto, por supuesto, que no se está hablando de parir, está hablando, por eso se usa la traducción engendrar. Cuando uno se va al análisis etimológico de engendrar, se da cuenta que es producir, viene de generare o sea, producir adentro. En otras palabras, el texto me estaría diciendo que lo producido, y ubica dónde está lo producido, dice que es en el vientre de María, que equivale al útero, que fue lo que habíamos hablado, y aparte de eso dice que es por del Espíritu Santo. Entonces, hay diferentes situaciones aquí. Una,
Si lo que de lo que se ha producido es en el útero, quiere decir que la concepción de Jesús es totalmente diferente a la de cualquier mujer. ¿En qué sentido? Porque ya propiamente en lo que tiene que ver con biología, eso lo expliqué, la concepción o la fecundación del óvulo no se da propiamente en el útero. En el útero llega cuando ya se ha dado la concepción y ya tenemos un cigoto. Entonces, eso desciende durante 5 días aproximadamente y se anida en el útero. Lo que llama la atención aquí, Guido, es que ese proceso lógico y natural de fecundación no se deja entrever en el texto, lo cual implica que prácticamente la concepción se da propiamente en el útero. ¿Qué opinas de eso? Sí, profe, pero es lo que usted está diciendo. No podemos tomar al autor sagrado de hace 2000 años a un estudio de ginecología obstetra, lo que usted está hablando. Pero la idea es, claro, profe, si nosotros vamos a tantos textos del Antiguo Testamento, nos da ese mismo. O sea, el milagro de la vida viene por Dios, pero ¿quién participa? Participa el hombre, participa la mujer, o sea, la semilla, el semen, el fruto. En este caso, lo que es claro, decíamos usted, lo que es que esa forma como va a engendrar es una cuestión sobrenatural, que es del Espíritu Santo. Pero nosotros pensamos que lo que se gestó en ella, o sea, la parte humana de Jesucristo, o sea, la parte, el alma de Jesucristo y su humanidad es de María. Por eso es bendita entre todas las mujeres. Por eso es que, como usted mismo lo reconoció, profesor, es que Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice, la madre de mi Señor, MT tu Quirió. Y usted reconoció, profesor, que ese Quirió es de Dios. O sea, estamos hablando también de una mujer especialísima, que es la obra de Dios, porque para él nada es imposible. Así mismo se lo dio a conocer el ángel. Cuando María le dice al ángel, no conozco varón alguno, dice, no te preocupes, es Dios el que va a cubrir con tu sombra, que eso lo explicamos. Poder de Dios, dunamis, y como usted mismo lo decía, es como la gallina que cubre con sus alas a los polluelos, la misma forma como venía la Shekinah de Dios, y el santo que van a hacer de ti será hijo de Dios. ¿Por medio de quién? Del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros teológicamente conocemos. Ahora, profesor, cuando yo veo su postura, que es muy respetable, y, o sea, yo pienso, profesor, porque lo mío es la teología, de que usted se acerca mucho, me da la impresión a lo que es el monofismo, que es pensar solamente la naturaleza divina de Jesucristo sin descartar su humanidad. Es más o menos lo que yo he percibido de los compartir de lo que usted ha tenido, que es una postura muy personal suya. Como usted le decía ayer a Rodrigo Calvo, eso no es parte también de una concepción teológica o bíblica de una iglesia evangélica, sino que es de su propio estudio. Entonces me parece mucho, profesor, con todo el respeto, que usted se acerca mucho a esa parte. Para la iglesia católica es lo contrario. La divinidad, por una parte, persistente, y la humanidad por medio de María. Gracias, Guido. Sí, no, yo comprendo. Lo que pasa es que yo me he centrado en el punto de cuánta participación evidentemente tiene María. Por eso es que cuando yo te estoy hablando de la terminología que aquí aparece, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que la concepción del Hijo de Dios se dio exactamente en el útero? Profe, volvemos atrás a lo mismo. O sea, el texto no especifica esta mesura. O sea, ¿cómo fue? Solamente está... Ahí está diciendo que lo engendrado en el vientre. Sí. Está ubicando lo engendrado, o sea, lo que ya fue engendrado, porque está el Jensen, sí, es auristo, indica una acción que ya se dio, que ya se concretó, y dice dónde se concretó, y dice que se concretó en el vientre. Entonces, si tú me dices, aquí no estamos discutiendo todavía si María no tiene participación o si tiene participación. Aquí lo que dice el texto es que lo que se engendró, lo que ya fue engendrado, dice dónde fue que se engendró. En el caso natural, eso se engendra y se concibe prácticamente en una parte que no es el útero de la mujer. Estamos de acuerdo de que estamos hablando de algo sobrenatural. Yo no tengo problemas con eso. Pero si el asunto es así, no importa. Usted puede decir, profe, no hay ningún problema. Se puede concebir en el útero. Para Dios no es nada imposible. O sea, el óvulo, aunque esté en el, ¿cómo se llama? En el útero, puede ser concebido. Entonces, todo es totalmente diferente. Se desprende del ovario, el óvulo hace el trayecto solo, llega hasta el, ¿cómo se llama? Hasta el útero, y ahí lo fecunda, como dicen ustedes, o se engendra o se da la concepción del Hijo de Dios. ¿Usted está de acuerdo con esa apreciación? Profesor, lo que yo, por eso le digo, usted maneja la etimología, lo que yo investigué
es que el término gaster, vientre, equivale también a matriz. Es lo que me dice la concordancia esto, o sea, vientre o matriz, ya que usted, vamos a desmenuzar pues como microscópicamente desde la misma anatomía de la mujer, ¿qué parte es? A mí me da lo mismo, lo que me da a entender es lo mismo, que lo que fue en ella, en el matriz, en el vientre, donde sea, es por el Espíritu Santo, su parte divina, y ya la concepción en sí, la gestación de 9 meses, es ya un producto natural que viene ya de la misma madre. De hecho, por ejemplo, es la misma madre que alimenta a su hijo con el cordón, ya usted ya debe saber, con el cordón umbilical, que da el oxígeno y que da la sangre. Esa es la participación que hace María en Jesucristo, le da su carne, le da su sangre. Evidentemente estamos hablando de un ser divino, como dice la palabra de Dios, igual a nosotros menos en el pecado, pero como tal hombre, que era uno de los títulos que más le gustaba a Jesucristo, que se llamaba Hijo de Hombre, que viene de Daniel 7:14. Entonces, cuando usted eso, vuelvo a lo mismo, profesor. Si es desde donde usted, que es el fuerte suyo, vuelvo a repetir, lo que yo encontré es que vientre es gaster y equivale también a matriz, o también encinta o concebir. Ya la idea, la exegética, es donde nosotros ya podemos mirar a ver qué es, pero ya pues colocar el Evangelio de Lucas o de Mateo ya en esa perspectiva ya de como un examen gineco-obstetra, pues yo ya no le vendría yo más cuestión, porque es una cuestión de la ciencia médica. Hay que tener el pensamiento del hombre de aquel entonces, como el autor sagrado, de acuerdo a su misma cosmovisión, veía lo que era el dar a luz. Ahora, hay otra cosa, profesor, porque es que quiero también compartir con usted, porque me gusta pues el diálogo y todas las cosas, es, profesor, de que yo encontré algunos textos en el Antiguo Testamento, porque más o menos en la idea suya, donde nos dice también la participación activa de Dios, pero no lo podemos tomar de una manera literal, sino de una manera que podríamos decir metafórica. Por ejemplo, en Jeremías 1:5, en Job 10:8-12 o en Salmo 22:10-12, donde dice Dios es yo soy el autor de la vida. Pero evidentemente es el autor de la vida porque viene de algo que él mismo para todas las cosas, pero no implica que también en Jeremías o en Job Salmo podemos decir que estos personajes también sean solamente la parte divina, sino que es el mismo pensar del hombre, de que Dios está por encima, pero de todas maneras en lo natural. ¿Qué es lo natural? Que el hombre fecunde a la mujer. En este caso, la fecundación viene por el Espíritu Santo. No sé, profesor, si esos textos usted también los analiza o si quiere los queremos leer o cree que no tiene nada que ver con el tema. No, no, me parece no, porque quiero, ya que tenemos tan poco tiempo, me interesa. Es más, ni siquiera creo que me voy a mover de aquí, no me voy a mover de aquí. Yo le logro entender y yo le respeto y no me parece tampoco, bueno, no sé hasta cierto punto ético, aunque yo no soy experto en fisiología ni genética, ni mucho menos. Soy tan ignorante como usted en esto, pero me interesa mucho este punto, porque eso tiene que ver con la realidad de la concepción y la participación de María. O sea, me centro en el hecho de que usted, como defensor de la participación de María, como tal, debe, por supuesto, como apologista, debe defender la postura. Cuando yo, por ejemplo, le digo a usted qué es lo que le suministra María a Jesús, porque yo lo escuché ahorita que usted dijo la carne y la sangre. Entonces, ¿tú crees que a través del cordón umbilical se pasa sangre de María al feto? Sé que son preguntas técnicas, si quiere las obvia, no hay ningún problema. Lo que quiero llegar es a este punto, porque la situación que nosotros tenemos aquí es si en realidad el óvulo es fecundado. No es un asunto solamente de fe, o sea, tiene que haber respaldo escritural, no solamente decir, no, pues nadie pone en duda eso. Nadie pone en duda que Jesús biológica y genéticamente. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando uno empieza a estudiar a Jesucristo y uno se va a un pasaje, por ejemplo, como Corintios capítulo 45, 47, y está hablando del primer hombre y hace una diferencia entre el primer hombre y el segundo hombre, y dice que el primer hombre dice así, de la tierra y añade terrenal, y dice el segundo es del cielo, o sea, obviamente es celestial. Entonces, ¿qué quiere dar a entender eso? Está dando a entender algo muy importante, porque si María, y eso ustedes lo manejan más o menos, si María es la que aporta, como usted lo acaba de decir, la parte humana, Jesús entonces es terrenal, porque María es terrenal, y cuando digo terrenal, me vas a decir, María es celestial, su origen es celestial o es terrenal. Esa es la pregunta, Guido. Sí, volvemos a lo mismo.
profesor, ahí es donde la Iglesia Católica hace la diferencia. Bueno, no solamente la Iglesia Católica, profesor, sino las principales iglesias cristianas. O sea, ese es el pensar de todos los teólogos y los biblistas de tiempo atrás. O sea, nos volvemos a lo mismo. Nosotros sabemos que Jesucristo tiene una preexistencia desde toda la eternidad. De hecho, el mismo usted conoce el término AGC, donde es el principio, es el principio de la eternidad. Desde toda la eternidad Jesucristo estaba en la diestra del Padre. Ahora, como lo dice Gálatas 4:4, ya en el tiempo de Dios, en el Kairos, Él envía la acción de Dios, porque la iniciativa es de Dios. Envía a su Hijo en un tiempo, un espacio, en un lugar determinado, en una mujer en especial para la salvación, en la misma concepción de lo que era el judaísmo y todas esas cosas. Y por eso es que nosotros vemos que Jesucristo, como hombre, está sometido a todas las cosas. Se sometió a la circuncisión, se sometió a la presentación en el templo, se sometió a las peregrinaciones, se sometió al sabbat, en todo el mismo contexto judío. Vemos a un hombre también perfecto, pero también con las mismas necesidades humanas. Tiene sed, tiene hambre, llora, grita, muere. O sea, son acciones también que Dios como tal no puede porque es divino. ¿Cómo va a matar usted a Dios? O sea, Jesucristo, ahí está la humanidad que le aporta a María. Y nosotros vemos, profesor, por eso yo le decía, cuando Isabel visita, María visita a Isabel, y ese texto yo creo que usted que conoce más toda esa, cuando dice, bendita tú y bendito el fruto de tu vientre, o sea, yo creo que la forma gramatical está en igualdad de condiciones, o sea, en el tiempo y todo eso, morfológicamente la bendición es tanto para María como para su hijo. ¿Por qué? Porque es lo especial en ella. ¿Por qué? Porque es la madre del Señor. ¿Por qué? Porque lo que está fecundado en ella, lo que está gestando en ella, ¿quién? Es Dios hecho hombre, es la tercera persona de la Trinidad. O sea, yo eso, profesor, no le veo pues que de pronto lo que usted tiene en su cabeza y lo que usted piensa, yo lo veo de esa misma manera, así como lo estoy diciendo, es como lo ha visto la mayoría del cristianismo a través de los tiempos. Otra cosa, profesor, que también quería aprovechar, pero que lo que está usted acá, es también, profesor, cuando María, Jesucristo está en el templo y después de 3 días y María se encuentra con él. Estuve investigando también porque, bueno, yo hago mis investigaciones también, ya le mostré, profesor, desde la misma Francisco La Cueva, y me parece interesante porque cuando María le dice, hijo, ¿por qué me has hecho esto? Yo que ahí aparecían 2 sustantivos y un pronombre personal, o sea que María tiene la cualidad especial de llamar hijo en una relación directa, porque ella es madre y por eso lo puede llamar hijo. No como a veces, no, tú no eres mi hijo, no, o sea, el sentido pleno de la palabra por el cual María puede llamar a Jesucristo hijo. ¿Por qué? Porque nació ella. ¿Por qué? Porque le dio su humanidad. ¿Por qué? Porque lo engendró, lo gestó y porque así fue el propósito de Dios. No sé, profesor, si eso usted había analizado ese texto o cómo usted entiende cuando María se refiere a Jesucristo y le dice hijo, en el sentido pleno de la palabra, que de hecho el término es tecnón y quiere decir el que procede o el que es engendrado por. Ya que usted maneja más esos términos, profesor, no sé si estoy en lo correcto. Guido, mira, O, voy o no. a tratar de explicarte algo como es más o menos aquí la mecánica. Hay un punto que es el que a mí me interesa y por supuesto yo entiendo, o sea, yo entiendo tu posición dogmática y tu posición religiosa y que por supuesto usted tiene que ser un hombre que tiene que defender a capa y espada todo lo referente a María, yo te lo respeto 100%. El punto de mi entrevista es que a mí me interesa y usted tiene que demostrar a través de sus respuestas que en realidad no asumir como un hecho. El problema que tenemos ahorita es que usted asume como un hecho de que es así. Entonces, usted es un investigador, usted es un teólogo, usted es un hombre que investiga y que es un profesional, un académico. Y entonces, como académico, yo quiero que ahorita lo tomes como académico, no tan dogmático el asunto, en el sentido que tú hagas estas consideraciones, que consideres esto que estoy diciendo. Por ejemplo, yo hago una pregunta puntual. Yo te digo, por ejemplo, yo te pregunto, ¿María es terrenal o celestial? Puntual No, respuesta. terrenal. Terrenal, ok, Terrenal. perfecto, perfecto. Es un ser humano. Ok, En estamos, tiempo, lugar, estamos acá, en la tierra. ok, Claro. eso es interesante. Permítame leerle a usted algo acá. Dice Corintios 15, pero no es primero lo espiritual, sino lo natural. Dice el que sigue. Vamos a leer el 47. El primer hombre sacado de la tierra es terrestre. Obviamente está hablando de Adán, dice. El segundo hombre, venido del cielo. Dice que el segundo hombre es venido del cielo. Entonces, ¿de dónde es venido el segundo hombre? ¿Quién es el segundo hombre? El segundo hombre es Jesús.
Dice que es venido del cielo. Esa frase del cielo, yo puedo convertirla en celestial, porque es un genitivo atributivo. Usted perfectamente dice el celestial. El segundo nombre es celestial, o sea, Cristo viene del cielo. Entonces, el primero es terrenal. ¿Jesús es terrenal o es celestial? Pregunta. Sí, es celestial y después se convierte en terrenal, que está en el prólogo del Evangelio de Juan. Cuando dice también, claro, por eso tiene dos naturalezas. Tiene dos naturalezas, claro. Por eso, yo por eso también le contesto con Biblia, porque es mi especialidad. O sea, por eso es que también dice en Juan 1:14, cuando en carne se manifestó, hemos visto su gloria. ¿Por qué? Porque en la preexistencia, ¿quién veía a Dios? Los ángeles. O sea, era un ser divino como tal. Cuando se hace hombre, cuando se encarna, cuando se da a conocer, este Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado. Por eso es que Jesús cuando se que con él toque, para mirar que es un ser, ¿sí? Es un ser con sus cualidades divinas que nunca las perdió. Y es lo que la Iglesia Católica ha diferenciado. Pero cuando usted me hace esos textos, ahí está la diferencia. Hay una preexistencia de Jesucristo y hay una humanidad de Jesucristo, pero sigue siendo ese mismo ser. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es no es tampoco, por eso no necesito ni ser un teólogo, si es lo que uno ve de la palabra de Dios. Como cuando le decían a Jesucristo, mira, no tiene ni 50 años y te haces mayor que Abraham, pero ¿de qué está hablando Jesucristo? De su preexistencia, de que estaba en el mismo trono celestial, como dice también en la carta, en el himno cristológico de Filipenses 2:6 del 6 al 11, ¿no? En esa posición celestial se despojó, haciéndose obediente, o sea, tomando pues condición humana de su divinidad, se hace humano. ¿Por qué? Por la salvación de todos. Eso ya lo veo ya más de un orden teológico, profesor. Yo lo veo ya de un punto de vista teológico. No sé si concordamos ahí, pero es más o menos lo que yo puedo percibir de esos textos así a grosso modo. Y de muchos otros. Y de muchos otros porque, profesor, por eso es que cuando Juan escribe todo lo que es el conventio jovánico, ya habían sectas heréticas como los ebionitas y otros que negaban ya la humanidad de Jesucristo. Pensaban que era una simple apariencia. Los mismos gnósticos y todas las cosas. Eso también hace interesante, profesor, porque ese mismo contexto que analizamos desde la parte morfológica y gramatical, también tenemos que verla en el mismo contexto también teológico exegético. O sea, ¿qué es lo que el autor sagrado nos da a entender? ¿A qué es el mensaje al cual se quería las primeras comunidades por inspiración del Espíritu Santo y a qué dificultades también se están encontrando? Porque con Jesucristo empezaron a haber muchas desviaciones. Inclusive, ¿qué decían los mismos fariseos? Es hijo de Belcebú. ¿Qué hizo Anás y Caifás? Rasgarse las vestiduras. Blasfemo. ¿Por qué? No entendieron que el mismo Jesucristo, siendo Dios, se hace hombre y ese Mesías es completamente diferente a lo que ellos pensaban. O sea, toda la concepción que vamos a hablar de Jesucristo, profesor, tenemos que analizar también si es de la morfología, la gramática, pero también desde la exégesis, desde la misma teología bíblica. ¿Qué es el mensaje que nosotros podemos encontrar de Jesucristo? Bueno, Guido, quiero recordar que algo, primero que nada, que no es debate, o sea, sí, es una entrevista. Una entrevista es, y eso es lo interesante de la entrevista, ¿o qué me va a salir? ¿O qué me va a preguntar? Usted se limita a responder su punto de vista, no se le va a objetar, no se le va a debatir, no se le va a refutar. Yo nada más le digo, bien, está bien, digo, ok, pregunta. Acabas de decir, y toco el punto teológico porque tú eres teólogo, acabas de decir que Jesús es tanto celestial como terrenal. Pregunta, cuando estuvo en la tierra, ¿era terrenal, celestial? Eso son tres opciones, terrenal, celestial o celestial, terrenal. Era la Iglesia Católica, era una persona con dos naturalezas, con dos voluntades. Era el Hijo del Hombre que tenía una naturaleza divina y una en él encarnado. O sea, Jesucristo nunca dejó ser Dios. Él mismo lo decía, que ve arriba del Padre, pero al mismo tiempo también es la divinidad de Jesucristo y no te resalta su humanidad. La transfiguración en el monte Tabor, ¿qué muestra ahí? Se transfigura, se deja ver su resplandor. Y en otras, su humanidad, su fragilidad, como cuando en el pozo de Jacob le dice a la samaritana, tengo sed, una actitud muy humana,
muy o cuando dice el versículo más corto en la Biblia, y Jesús lloró. ¿Por quién? Por Lázaro. ¿Pero qué? ¿Sabía que le iba a resucitar? Claro. Dice, es bueno, es conveniente. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a ir y que él iba a resucitar. O sea, en la Biblia se juega todo eso, profesor. Se juega todos esos elementos. Hay pasajes donde se demuestra su humanidad, en otras su divinidad, en otras ambas partes, en otras, por ejemplo, cosas que Jesús desconoce. Dice, el tiempo y la hora solo le corresponde a mi Padre. ¿Qué da a entender eso? Que el Padre que nosotros. Lo que le dice a Tomás, Señor mío, ¿qué es lo que reconoce Tomás cuando ve a Jesucristo? Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le dice Jesucristo? Mostrando sus heridas, ¿no? Su carne, porque le está mostrando lo que le costó, o sea, las heridas. Pero ahí vemos que Jesucristo no dice ni lo uno ni lo otro, sino que reconoce que Él es en su divinidad y en su humanidad, en la misma persona. Eso es lo que teológicamente la Iglesia Católica define con estas dos naturalezas. O sea, entonces, en conclusión, Jesús tiene origen celestial y origen terrenal. Claro, claro, profesor, Okay. claro. Claro. Okay, perfecto. Eso Claro, es importante. Pasaje, para mí, bueno, digamos, para mí es importante, ya te digo, respeto, porque la situación, desde la primera pregunta que te dije, desde que te dije que si era fecundado el lóbulo de María, ahí empezó el asunto, y luego yo lo llevo aquí, porque aquí interesa algo importante. La situación de María va a depender y está supeditada a lo que es Jesucristo, a su origen. Entonces, por eso te hice la pregunta. Pablo dice que el primer hombre es, escuche, es de la tierra y dice terrenal. Y cuando dice terrenal y dice de la tierra, son dos palabras diferentes. Propiamente el G, que es tierra, es de la tierra. Terrenal es una palabra que significa barro. Evidentemente con el que Dios hizo a Adán. Tú me acabas de decir en tu respuesta que Jesucristo es terrenal a través obviamente de María, lo cual indica que María es terrenal y estás diciendo María viene del barro también. O sea que, porque ese es el origen. ¿Por qué te digo eso? Porque lo está diciendo Pablo. Dice, el primer hombre de la tierra, dice, et gis, dice terrestre, jicos, eso es de barro. Entonces, ok, acabas de decir, según tu teología, que Jesucristo es terrenal, o sea que el origen de él es terrenal. Y por supuesto, la pregunta es, ¿qué opinas cuando Jesús dice que él no es de este mundo, sino que él es del cielo? Cuando él dice que él vino del cielo y cuando dice, por ejemplo, Romanos 8:3, que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, así lo envió. Quiere decir que viene un concepto de cuerpo que es anterior a la gestación. O sea, se está hablando, y aparte de eso, Hebreos 10:5 dice, me preparaste cuerpo. Entonces, ¿tú crees que esos dos textos son textos que están hablando anticipadamente, como proféticamente, de que eso de carne se va a gestar propiamente en el vientre de María, partiendo, por supuesto, del óvulo? Sí, claro, profesor. Sí, volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo era Jesucristo anteriormente? Lo que nos dice la Biblia es que era el Logos, era la palabra de Dios. Y en la profecía de Daniel 7:14, hijo de hombre, que se acerca al anciano de días. O sea, esos son textos prefigurativos mesiánicos de lo que es Jesucristo. Pero lo que sí puedo mantener es que era divino, completamente divino, celestial, en la misma gloria del Padre. Y en el tiempo, en el espacio, como dice Gálatas 4:4, asume la carne, asume la carne y se hace hombre. No deja de ser Dios. Y por eso también dice la carta a los Hebreos, igual a nosotros, menos en el pecado. Pero como hombre tuvo debilidades, tuvo también todo dolor, sufrimiento, ¿ve? No fue exento de esas cosas porque eso también lo hereda, también por el solo hecho también de haberse sido hombre. Esos son los misterios de Dios. Eso, ¿cómo mirar, por ejemplo, que Dios, por ejemplo, pueda, que Dios hizo sangre? ¿Cómo mirar eso? Como dice Isaías, varón de dolores, completamente magullado, completamente molido por nuestros pecados. O sea, hasta ha hecho una piltrafa humana. ¿Por qué? Esos son misterios de Dios. Eso es lo que a veces nosotros no podemos alcanzar a percibir. Lo que uno hace en teología, profesor, es más o menos tratar de analizar esas cosas. Pero evidentemente así el texto, por más este profesor, siempre va a quedar limitado a lo que es el pensamiento divino, porque siempre Dios va a estar por encima de todos nosotros.
Entonces, pero sí percatamos, pero sí se percata en Jesucristo, como le digo yo, pasajes donde se habla también de su humanidad, donde se habla de su divinidad y donde él manifiesta tal cual lo que él es, lo que él mismo dice. Por ejemplo, cuando los judíos lo íbamos a apedrear, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino porque siendo hombre te haces Dios. Ahí está. Eso para ellos era una blasfemia. No pudieron entenderlo. No lo entendieron. Estaban ante la presencia de Jesucristo. ¿Ve? Ok, ¿Quién entendió eso? La resurrección. En la resurrección, inclusive que dice el texto que inclusive que algunos discípulos dudaban de él. Guido, eres difícil para responder puntualmente. O sea, yo te entiendo. Esta es tu forma de ser, de expositor y todo, yo te lo entiendo, ¿verdad? Ahí está, con una hora que yo tengo de tiempo, yo te puedo hacer más preguntas, porque es una entrevista y me interesa este punto. Guido, ¿la sangre de Jesús era humana, divina o humana divina? Es sangre humana, profesor, es sangre humana porque le viene de María, porque la carne y la sangre, o sea, Jesucristo como en su persistencia no tiene un ADN, es un ser celestial y todo, es una sangre humana y de hecho, profesor, por eso le digo, yo trato como expandir un poco de lo que yo he investigado, por ejemplo, profesor, uno ve, por ejemplo, en el sudario de Turín, donde dice que eso es hipotético, pero supongamos que esa sábana tiene mucho que relación directa con la mortaja que envolvió a Jesucristo. Lo que han analizado científicamente, por eso digo, es hipotético, es sangre humana y es de tipo AB, que es un componente sanguíneo muy por el lado de la cuestión de la cuestión de los semitas de la raza judía. O sea, podemos deducir, claro, eso es hipotético, que ese posiblemente sea el grupo sanguíneo de Jesucristo. O sea, la sangre de Jesucristo es una sangre humana. Nosotros pensamos que esa sangre le viene a María. O, evidentemente una sangre sin contaminar, porque nosotros unimos también a Jesucristo con María. Nosotros pensamos que María también tiene una gracia especial. Por eso es que la bienaventurada, la bendita de todas las mujeres, la que es llena de gracia, pensamos de que ella fue preservada del pecado para que no heredara a Jesucristo ese mismo pecado. Eso sí, ya es una concepción más de orden teológico, que la Iglesia Católica pues lo ha definido y que aunque no aparece pues muy explícitamente en la Biblia, pero ya es la forma como la Iglesia Católica entiende también la humanidad de Jesucristo que le viene María. Eso es, o sea, la sangre que derramó Jesucristo es sangre humana en la persona de él, porque nunca podemos separar las dos personas, o sea, la divina y la humana. ¿Quién muere en la cruz? Jesucristo. Murió como verdadero hombre y murió como verdadero Dios, porque no se separa, nunca se separó y nunca se va a separar. Eso es lo que llama la unión hipostática, de esa misma relación que tiene él por el mismo designio del Padre, porque así mismo lo quiso Dios. Profesor, yo me pregunto, y más o menos por su posición teológica que usted pone, si así fuera, entonces, ¿para qué Jesucristo, para qué Dios Padre quiso tener a María como partícipe? ¿Por qué no lo mandó tal cual, como una aparición, como las muchas apariciones de los ángeles? ¿Por qué Jesucristo no apareció de la nada? A los 30 años empezó a predicar sin necesidad de tener una genealogía, sin necesidad de tener unos descendientes, sin necesidad de que era el hijo del carpintero, su madre se llama María. O sea, eso también lo puede haber hecho Dios, pero en el propósito de Dios, lo que yo puedo entender es que Él quiso así. Él quiso que Él se encarnara, que viviera en la tierra, que viviera lo que cualquier hombre puede sentir también, lo que decíamos, el hambre, la sed, el cansancio, el dolor, el sufrimiento, la muerte. Cuando Jesucristo muere, dice la Biblia, grita con dolor. Y los mismos médicos han dicho que es una muerte de asfixia. O sea, hay hasta causas patológicas y forenses de lo que es morir en la cruz. Eso lo vivió Jesucristo. ¿Y cómo lo vivió? Como hombre. Como hombre. Cuando le traspasan el corazón, pero ya con eso termino. Cuando traspasan el corazón, ¿qué sale? ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Salió agua y sangre. Esa agua y sangre es lo que los médicos dicen que puede ser del miocardio, del corazón, que es suero y sangre. Eso es lo que también patológicamente podemos deducir, ¿no? Adelante, profe. Gracias, Guido. Guido, acabas de decir que dentro de tus respuestas que la sangre es humana. Pregunto, si la sangre es humana, debe ser terrenal. Y si es terrenal, debe surgir del mismo barro. ¿La sangre de Jesús, en última instancia, surge del barro? De lo que es el componente del ser humano, profesor. Porque eso, por ejemplo, lo que usted me decía, Adán quiere decir hombre, barro rojo. Es la forma metafórica con que se da a entender lo que es la vida, lo que es la humanidad en sí. Pero no podemos decir que sea barro tal, que es la forma como el autor sagrado en el Antiguo Testamento da a entender de que para darle idea de lo que es la humanidad. Pero como tal, el componente humano tiene músculos, tiene sangre, tiene arterias, tiene corazón,
tiene páncreas, todos esos síntomas, todo eso lo tenía Jesucristo. Tan es así que la misma Biblia dice, le traspasó el costado, o sea, completamente, o sea, y él mismo muestra sus heridas cuando resucita, o sea, es un cuerpo como tal, es un cuerpo glorioso, pero también es un cuerpo divino, pero también tiene componentes humanos que a simple vista se ve. ¿Por qué? Porque tiene también un proceso biológico, profesor, tiene un proceso biológico. Lo vemos en los evangelios, desde que nace hasta que muere han pasado, ¿qué? 33 años, o sea, también hay una evolución biológica en Jesucristo también como un hombre y la gente lo identifica así. O sea, también todos esos componentes son muy interesantes también de analizar. Sí, es sangre humana por la humanidad de María, ¿no? Pero no es una sangre como la de cualquier nosotros, no. Es la sangre del Hijo de Dios, que es preciosa, que es para la redención del género humano, ¿no? Esa sería la gran diferencia, ¿no? Entre la sangre de Adán y la sangre de Jesucristo. Una pregunta, Guido, una pregunta. Es por supuesto una hipótesis porque no es real, digamos, no es algo factible. Vamos a suponer que Adán no pecó. O sea, suponiendo que Adán no pecó, o en el estado de inocencia en que Adán se encontraba sin pecado, tú me lo llevas a la cruz. ¿Podía ese hombre redimirme? ¿Y por qué no? Sí, sí, claro. Bueno, si no hubo pecado, no había redención, porque el primer hombre y la primera mujer están en estado de perfección. Varón y hembra los creó en un estado de... Oiga la pregunta que te hice. Te pregunté que si ese hombre en esa condición nos podría salvar. ¿Y por qué no? Sí, sí, ¿sabe por qué? Sí, en el sentido de que no tenían pecado, no tenían culpa y la muerte no actuaba en ellos, que es la consecuencia del pecado. Ahora, la diferencia es el tipo de hombre. No podemos comparar a Adán, humanamente hablando, a Jesucristo, porque ahí está la gran diferencia. O sea, ahí hay que mirar a ver, la humanidad la asume Jesucristo también de Adán, pero el primer hombre y el segundo hombre son completamente diferentes. O sea, no tienen el mismo valor, no tienen la misma jerarquía y no tienen la misma posición ¿En ante qué el se Padre. diferencian entonces? ¿En qué se diferencian? Deme la diferencia porque usted me está hablando de sangre humana y usted está diciendo que la sangre que se derramó en la cruz es la sangre humana. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esa sangre humana a la sangre hipotéticamente de Adán derramándose en una cruz? Claro, pero de Jesucristo. Porque es que si no hubiera pecado, no hubiera redención. O sea, sí, claro, si usted me va a decir, eso usted mismo lo dice, es hipotético. Si Adán no hubiera pecado, ¿cuál era el propósito que encontramos en Génesis? Que el primer pacto que encontramos es lo que Dios le dijo al hombre es cultívelo y viva él. Y fecúndense y sean felices. Ese es el primer pacto. ¿Cómo se rompió ese pacto? Por eso la diferencia de la se sangre. rompió por... En la de Adán y la de Jesús, porque usted está diciendo que la sangre que Jesús derramó es humana. Por eso le digo, si Adán fuera colocado en las mismas condiciones sin pecado, esa sangre es igual a la de Jesucristo. Si me dices que no, ¿cuál es la diferencia? Pero cuando tú me dices que es Jesucristo, ¿pero qué es lo que lo hace diferente a Adán? Claro, que Jesucristo es el unigénito del Padre. Pero ya usted me lo está relacionando con la divinidad. Ya usted me está relacionando. Estamos hablando de lo que usted dice. Acuerde lo que usted acaba de decir. Usted dijo sangre humana. Por eso yo le hablé a usted de tres opciones. Yo le dije, la sangre de Jesús es humana, divina o divina humana. Y usted escogió humana. Cuando usted escoge humana, usted saca la divinidad totalmente de Jesús en cuanto a su sangre. Y esa sangre prácticamente se igualaría a la de Adán. ¿Qué decís? No, volvemos a lo mismo, profesor. Lo que la Iglesia Católica lo entiende lo mismo. La sangre y la carne le viene a María y la divinidad le viene al Padre en un mismo ser, en Jesucristo. O sea, nos redimió la sangre de Jesucristo, que es humana en el sentido que viene de la humanidad de María, que viene pues biológicamente de una mujer. Pero ese mismo ser, esa misma sangre también es de Jesucristo, que es Dios. Nunca deja de ser Dios. O sea, no podemos desunir lo uno con lo otro. Por eso es que en la carta a los hebreos, por eso nos dice que la sangre, los chivos y todas esas cosas no sirve, porque se tenía que hacer, solamente la sangre de Jesucristo nos redime, porque es una sangre preciosa. Pero yo tengo que interrumpirte porque me quedan 10 minutos y yo necesito hacerle más estas preguntitas, Guido, con mucho respeto. Usted sabe que le tengo mucho respeto y mucho aprecio. Es que cuando tú me dices que la sangre que Jesús derramó es la sangre humana, usted me está diciendo prácticamente que la sangre de Jesucristo es exactamente la sangre de María. ¿Podría entonces la sangre de María, si en vez de Jesucristo hubiéramos crucificado a María, nos hubiera podido redimir? Pregunto.
No, 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 ¿y por qué no? no, Si es la no, misma no, sangre, si es la misma sangre que tiene Jesucristo, porque tú dices humana, no. me ha sacado la divinidad de Jesucristo y me lo ha colocado puramente humano y dice esa sangre es humana, es la misma sangre que tiene María, porque si no es la sangre de María, de quién más es esa sangre? ¿Quién es el progenitor? O sea, el que le dio esa sangre, como usted dice, la sangre y la carne la dio María. Esa es la pregunta. Sí, la sangre, la carne, la María, pero el componente genético, supongamos que sea B, eso no, genéticamente, o sea, la madre puede tener un grupo sanguíneo diferente al del hijo. O sea, no podemos decir, no, la sangre de Jesucristo es la que nos, es sangre preciosísima. O sea, no es o sea, es sangre que le viene a María en su gestación, en su humanidad. Pero la sangre de María no es la que nos redime. María no es una diosa, profesor. Y yo más o menos entendí lo que usted decía la otra vez. No, nosotros no pensamos, María es una criatura especial. María, nosotros pensamos que tiene una participación activa, pero el único que nos redime es la de Jesucristo. Ese componente como tal, yo no puedo decir que sea B, no estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que es especulativo, de acuerdo a lo que algunos médicos forenses han sacado de la sábana de Turín en Italia, que es un componente humano, pero esa sangre como tal es propia de él, la que nos redime es él, pero evidentemente en su preexistencia no tenía sangre, porque es un grupo, es un ser glorioso, es un ser celestial, es un ser inmaterial, era etéreo, él solamente estaba en la presencia del Padre, pero ya humanamente sí. Ahora, relacionar eso con la sangre de Adán, pues en el sentido de que ambos están en estado de inocencia, de santidad, pero con una gran diferencia. Adán es una criatura, Jesucristo es engendrado, como lo dice la carta a los hebreos, o sea, viene genetéis, o sea, engendrado de toda la esta, o sea, viene de la misma esencia del Padre. Eso es la gran diferencia. Por Mire, eso es, esto está profe, interesantísimo. Mire, es que tienes que ser hombre puntual. sí, Es una entrevista. Usted tiene, yo la próxima vez que te invito, te voy a poner 3 minutos de respuesta, o yo. Y si sigue hablando, te pongo de silencio para que ya no hable más. 3 minutos te voy a dar. Escuche porque esto está súper interesante. Ayer estuvo muy interesante, y esto no tiene que ver nada con refutación, ni que usted es hijo del diablo, que yo soy hijo del diablo, no, nada de eso. Escuche lo interesante. Tú me dices, y nos metimos en esto, me quedan pocos minutos. Ya sabes, me toca la campana cuando tienes que irte, ¿va? no, profe, Ok, tranquilo, dale. ok. Vea que a mí me interesa mucho porque todo eso tiene que ver con la concepción. Todo eso tiene. Tú me acabas de decir, la sangre es humana. Pero me dice, pon atención a lo que me estás diciendo. Pero es diferente. O sea, me estás diciendo, es humana, pero es diferente a la de María. Si es diferente, ¿qué es lo que la hace diferente? Pregunta. Adelante, Guido. Claro. ¿Qué es lo que Puntual. le hace? Espérate, Claro. espérate, espérate, porque te voy a dar así, te voy a dar 3 minutos, porque con usted no se puede. Adelante, ya. ¿Qué es lo que la hace diferente? Que el hijo que van a hacer de ella es especialísimo, es el santo de Dios, como le dijo como le dijo el ángel. ¿Qué le dice el ángel? Vas a tener a un hijo, será grande, es el hijo del Altísimo. Eso es lo que hace diferente a Jesucristo de cualquier otro ser, que es el hijo del Altísimo, que es el santo de los santos, que es puro, que es inmaculado. Por eso es que nosotros creemos que María, si no estuviera en esa misma condición, lo hubiera contaminado. Su sangre hubiera contaminado a Jesucristo, porque nosotros por eso le digo, teológicamente nosotros pensamos que María también no tiene culpa alguna, estuvo en ese mismo estado de inocencia, por eso relacionamos también a Génesis 3:15 con esa mujer que va a dar a luz al que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, la humanidad de Jesucristo le viene de María, pero la sangre preciosa de Jesucristo es la de él. O sea, en su componente humano es de María, pero no es la sangre de María la que nos redime. El que nos redime es Jesucristo. Y que no deja de ser Dios y no deja de ser hombre en la segunda persona de la Trinidad. Por eso es que para la Iglesia Católica eso es un misterio, profesor. Por eso nosotros decimos, es el misterio de la salvación. Porque son cosas tan elevadas que nosotros podemos a veces discernir, pero de todas maneras siempre va a estar por encima de todo lo que está en la mente de Dios. Pero es más o menos lo que nosotros podemos deducir de la palabra de Dios, de lo que podemos analizar de los textos, ¿no? De lo que podemos analizar. De hecho, la Biblia dice, la sangre preciosa de Jesucristo nos redime, pero ¿de dónde le viene esa sangre, profesor? O sea, ¿cuál es el grupo sanguíneo de Dios Padre? ¿Cuál era el tipo de sangre de Jesucristo cuando estaba en su preexistencia? No hay, Jesucristo no tenía un tipo sanguíneo. ¿De dónde le viene esa sangre? De María. Pero ¿quién nos redime? María no, nos redime es Jesucristo. El que es el Cordero de Dios es Jesucristo. Pero su humanidad sí le viene a ella. Así nosotros lo entendemos. Dale, profe. Mire, Guido, qué interesante. Vea todo lo que tú estás diciendo.
Dices, la sangre es humana. ¿Quién le provee, por decirlo de alguna manera, la sangre? Pues María, porque ella es la humana. Si la sangre es humana, la lógica es que un ser humano es la que tiene que proveerle. Ok. Me gusta y vea que aquí lo acabo de escribir y le puse que el autor es Guido Rojas. Eso nadie usted se lo va a quitar. Eso usted lo acaba de escribir con letras doradas. La sangre preciosa es de él. Le pregunto, si es de él, entonces no es de María. No, no porque ¿Es de el él, ser... es No, de él o es de María? O sea, es cuando de tú él, dices es profesor, de él, me estás hablando es de él, le pertenece a él, o sea, como que eso es de propio, él. Claro, exclusivo porque es de un él, ser... que esa sangre no es igual a la que le ocurría por las venas de María. ¿Eso es así? No, no porque en la gestación, profesor, la madre es diferente del embrión. La madre es diferente del embrión. La sangre de la madre no es la misma sangre del embrión. El embrión o el prenato es un ser diferente a la madre. La madre lo anida y la madre lo alimenta con su sangre. Pero el grupo sanguíneo del hijo es diferente de la madre. Es un ser completamente diferente. Entonces ahí yo no veo el error, no veo cuál es la discrepancia ni nada, porque la sangre de Jesucristo es diferente a la de María. ¿Por qué? Porque es un ser diferente a la madre. O sea, la madre no es, no, el hijo no es un clon de la madre, no. La madre nida a su hijo, pero es un ser completamente diferente que se va desarrollando. Inclusive puede tener un grupo sanguíneo completamente diferente de la madre. O sea, la madre alimenta a su hijo con su sangre, pero la sangre del hijo es diferente a la de la madre. La Entonces sangre de ahí Cristo hay es, una ok, discrepancia entre uno y lo entiendo, otro. entiendo. La sangre Fisiológicamente, de Cristo es diferente a la de María. ¿la sangre de quién? ¿De Cristo es diferente a la de María o la de Jesús es diferente Claro, a la de María? Ok, claro, porque es un perfecto, ser diferente, pero le viene ella, genéticamente le viene ella, pero es diferente. Claro, porque si no nos redimía la sangre de María, la Eso, humanidad de eso es lo Jesucristo, que te estoy diciendo claro, precisamente, esa es la deducción. Si es la misma sí, sangre, María podía redimir también con esa misma sangre, porque tiene el mismo valor que la sangre de Jesús, porque no, o sea, aquí estamos descubriendo algo. ¿De dónde se origina esa sangre? Pero ya sentenció Guido Rojas y dijo es humana. Se sentó ahí y se sentó ahí y bueno, y aquí lo apunté, y usted lo acaba de decir, y está en letras claro, doradas, está en letras doradas, sí, letras profe, doradas. claro, Todo esto, vea, todo esto va, porque aquí es donde se empiezan a sacar conclusiones de cuál era la verdadera sangre de Jesús, porque todavía usted no me ha respondido que si no es de María, usted dice que es propia, pero propia ¿de quién? O sea, ¿de qué? Porque si usted me está hablando que es sangre humana, usted me está diciendo que esa sangre procede del humano. Y si María no tiene la misma sangre de él, como usted lo acaba de decir que es diferente, entonces, ¿cómo quedamos? claro, ¿Es o profe, no es? claro, lo mismo que usted, profesor, su mamá tiene su mismo grupo sanguíneo, la sangre suya es la sangre de su mamá, no, su mamá lo gestó usted, profesor, pero usted es un ser independiente de su madre. Su madre puede tener un grupo sanguíneo diferente al de usted, Porque tengo pero papá, ¿qué es lo que le ha habido a usted? Su porque sangre. tuve papá también y por eso es Claro, diferente, porque hay una claro, mezcla entre papá y mamá y produce una sangre diferente. claro, Pues, ok, pero es que por eso Dios es que Padre esto es no tiene diferente. grupos, sí, Ok, pero ¿cuál es el grupo sanguíneo de Dios Padre? y ¿Cuál es el usted me va a grupo decir, sanguíneo de Dios usted no me va a Padre? decir, usted no, escuche lo que le voy a decir, usted no me va a decir a mí que el padre tenía sangre, porque entonces usted me está diciendo, puede decirme pronto, bueno, es que el problema es que el padre es Dios, y si el padre es Dios y la madre es humana, ¿cómo será la sangre? Humana, por Y la entonces, humanidad de Jesucristo. pero lo mismo, volvemos a lo mismo, Dios no tiene parte ahí en cuanto a la sangre. Claro, Porque usted es está humana. hablando, ustedes me han dicho a mí que el Espíritu Santo fecundó el óvulo de María. Entonces, No, yo no dije eso. No, no, no. ah, Yo lo que estoy diciendo, bueno, profesor, entonces no fue el quien fecundó el óvulo de María entonces, sino fue el no, Espíritu Santo. la forma de engendrar, de procrear es del Espíritu Santo. Eso es divino. Ya cómo es, eso ya Dios, ya, o sea, meternos ya en la mente de Dios, no. Solamente como usted mismo le dice, el término genado es procrear. Propio del Padre, pero Usted extensivo no de la está de madre. acuerdo entonces en fecundación. Usted dice, sí, puede ser que existiera, pero no te lo puedo explicar, profe. No puedo explicarte eso porque eso no lo sé. Nadie lo No, sabe. profesor, Pero no, claro. usted no acepta No. fecundación del óvulo. Profesor, vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que dice el texto? Que María se le aparece el ángel y le dice, vea, usted va a ser la escogida. ¿Qué le dice ella? No conozco varón alguno. ¿Qué da a entender eso? Que el hijo que van a hacer ella no es por una semilla, un semen humano.
No es la participación de José. Ahora, ¿qué es lo que le da el ángel a entender? Que es la parte divina. Dice, el Dios te va a cubrir con tu sombra, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el hijo que nacerá de ti será llamado hijo de Dios. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Qué dice el ángel? Para Dios nada es imposible. Yo no, ¿qué más quiere que le diga? Pero eso es lo que dice el texto. Eso es lo que Dios quiso y lo que él pudo hacer en esta mujer tan especial. Por eso es que la bendita entre todas las mujeres. Por eso es que le podemos llamar Madre del Señor. Ahora, esa sangre de Jesucristo es preciosa, es pura, es santa, es sin mancha, porque no, ¿cómo nos va a redimir? Pero ¿es la sangre de quién? De él. Porque es que el ser humano, me acaba de aceptar que es humana. la madre no le da el mismo la mano. O sea, la sangre de la madre no es diferente a la del hijo. Mira, desde el momento que me dijiste humana, sí, eso humana, se relaciona, escucha, claro. humana se refiere con terrenal o no. ¿Lo humano es terrenal o es celestial? ¿Lo humano es terrenal o celestial? Terrenal. Okay. Hombre. Entonces, note el origen de la sangre, note el origen de la sangre de Jesús. Pasamos de humano a terrenal y de terrenal pasamos al barro. Usted me está... Pero es la misma forma metafórica de dar en la Biblia decir que es un ser humano. Estoy hablando del origen, lo que me interesa es el origen. Todo lo que yo he querido hoy, al preguntarte cosas, me interesa el origen. No me interesa el dogma, no me interesa ni siquiera lo que se ha plasmado como teología, que ya tienen algo y que está ya prefabricado. Me interesa la investigación, ir atrás, porque aquí estamos dando cuenta y nos quedamos plantados con la sangre. Usted ha dicho que es humana. ¿Sabes por qué tú no puedes salirte de que es humana? Porque eso perdería relación con María. Y yo te lo comprendo. Es tu dogma. Pero una cosa es tu dogma y otra cosa es que tú me compruebes que es humana. Y por eso cuando yo te pregunté que si esa sangre es la sangre de María, entonces tú dices, pues sí, es lo humano. María le dio la sangre y la carne. Tú lo dijiste. Ahí está grabado. La sangre y la carne lo dio María. Entonces, si la sangre lo dio María, Jesús tiene la sangre de María. Pues no lo estás diciendo que se lo dio María. ¿O quién más se lo dio? Ok. Si María se lo dio, esa sangre es humana, terrenal, y eso termina en el puro origen de la humanidad, que es el barro. Entonces, tú me estás diciendo, después me dice, no, pero no es igual porque es preciosa. Yo está bien, estoy de acuerdo, es preciosa, porque es preciosa. Entonces tú vienes y me dices, es que es preciosa porque ahí nació el Hijo de Dios. No, no, es que tú no me estás respondiendo nada. Yo lo que necesito es que usted me diga por qué es preciosa. Tiene que haber una razón por qué es preciosa, pero yo no te la voy a decir porque es mi entrevista y yo no vengo a dar aquí respuestas ni responder nada. Usted tiene que invitarme a un programa y tú eso todo me lo tienes que preguntar a mí. Todo es incógnita porque con Rodrigo sucedió, pero disculpe que tenga que mencionarlo a él, pero al puro final, cuando yo le digo, Rodrigo, no te has dado cuenta, hasta ahora sí te va a explotar la cabeza, porque fue cuando él me dijo, profe, explíqueme qué es lo que tú realmente crees de este asunto. Cuando yo se lo empecé a explicar, el hombre se rasgó las vestiduras y dice, profe, con todo respeto, pero yo no le puedo creer eso. Por supuesto que no puede creerlo, porque va en contra de todos sus dogmas. Y cuando tú me dices desde un principio, dice, profe, vea, y cuando yo te hago una pregunta, vos te quedas pensando y dices, la Iglesia Católica dice, te echas garra de la iglesia y dices y piensas en cualquier dogma, revisas, pues solamente es lo que sabemos, no podemos ir más allá, profe. Tú eres un investigador y eso sí, te exhortaría con muchísimo respeto, eres un investigador, te felicito, me gusta la gente valiente, la gente como tú has enfrentado, que ya no nos va a dar tiempo porque de ahí podíamos brincar a otros temas que me interesaría mucho, pero ya se ha hablado mucho de ese tema y no quiero, por supuesto, revolver nuevamente lo que se ha hablado, de que abrir matriz y toda esa situación, eso no. Entonces, vea, tenemos hora y 5 minutos. Usted me dijo una hora, si usted quiere más o quiere menos, o aquí terminamos la entrevista, yo te lo respeto. Porque si quiere, profe, si quiere para que redondeamos, porque si no nos vamos a caer en el círculo vicioso, podemos hacerlo otros 10 minutos. O sea, ok, yo te voy a dar unos minutos para que tú redondes todo, tú acomodes toda tu idea y tu presentación no quede así como en el aire, como con cabos y todo, que tú salgas airoso en tu exposición, puedas salir reivindicado de pronto de que algunas cosas, como todo que hemos visto, a mí me ha interesado y ni siquiera tomé lo de las preguntas que ahí estaban por ahí, no, por cuestión de tiempo y además, yo sé que tú no vas a estar 3 horas conmigo aquí, ni mucho menos, pero me interesa ese asunto del origen. Y ese es el punto que yo discuto. Si no, yo no invito a un católico. O sea, yo no invito a un católico, porque lo que me interesa es, aquí sabemos que es sobrenatural,
que Él es Dios hombre, que su sangre nos redimió, que es preciosa, todos los privilegios que hay alrededor de una mujer, de eso no se discute, pero me interesa el origen. Y para mí es fundamental, lo primero que te pregunté, ¿fue fecundado el óvulo? Pues, profe, sí, tiene que ser. No me diga cómo, porque yo no lo sé, y si usted me lo pregunta a mí, yo le digo, yo no lo sé, porque precisamente el pasaje dice, el Espíritu descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y nos pasó un velo a todos y no nos dejó ver cómo estaba el asunto por ahí. Hasta que se dio y se dice, ya concibió y está en el útero. Y para mí eso es sumamente importante, porque ninguna mujer concibe en el útero. Ninguna. Por eso yo le hice a usted la pregunta, y entonces ahora si ustedes ahora me dicen, bueno, es que Dios todo lo cambió, y Él hizo algo y lo hizo, y yo le digo, estoy de acuerdo, lo hizo, pero ¿cómo lo hizo? Y contando con quién lo hizo. Hablamos hasta de sinergismo, de pronto se me ocurrió la palabrilla así, un poquito rebuscadita, y el compañero que estaba conmigo la aceptó. ¿Monergismo o sinergismo? Yo le dije sinergismo divino. Y él dice sinergismo humano divino, como lo dice tú, lo dice cualquier católico, y posiblemente una gran cantidad de evangélicos también. Te voy a dar, Guido, 10 minutos, ¿te parece? Para que redondees todo. No, y sabe, profesor, que a mí me interesa mucho porque a mí me gusta porque usted, por ejemplo, haciendo un paréntesis, hace sus investigaciones, hace sus deducciones, y eso es bonito porque usted lo da a conocer. Y usted sabe, profesor, que ante esa posición suya también se echa encima no solamente mucha posición de la misma concepción católica, sino de la misma concepción evangélica. Porque usted mismo yo estaba cuando ayer Rodrigo le decía, bueno, profesor, ¿de dónde salió usted? No, eso es algo mío, o sea, es un estudio personal suyo, o sea, es algo en el cual usted está investigando y usted concluye de que esa posiblemente, porque de todas maneras es hipotético, puede ser esa causa, esa realidad en la cual usted le da ese valor tan importante a lo que es la encarnación. Vuelvo a repetir, y no es solamente porque sea católico, profesor, o sea, yo no soy un teólogo, yo soy teólogo católico porque he investigado y porque me adhiero a lo que la Iglesia Católica piensa y me parece que es objetivo. Para mí es muy sencillo otra vez, pero en resumidas cuentas. En resumidas cuentas es Jesucristo siempre ha existido, es eterno. No tiene ni principio ni fin porque es eterno. La eternidad no tiene lugar ni tiempo ni espacio. Siempre estuvo al lado del Padre. Deducimos en el libro del Génesis cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Teológicamente se está pensando de que él estaba mirando a Jesucristo, en que después se iba a encarnar, porque de todas maneras, para Dios él sabe bien qué era lo que iba a pasar y de que de todas maneras el hombre iba a caer. Pensamos nosotros que en ese amor tan grande de Dios preparó a un pueblo, a una nación, desde el que cayó el primer hombre y la primera mujer, y fue preparando ese mismo pueblo. Y nosotros vemos todos los descendientes de Jesucristo, algunos buenos, otros malos, otros regular, y en ese mismo pueblo una mujer, como dice Romanos 1:3, de ese mismo linaje de David, de esa misma sangre judía, porque ahí viene también esa misma alianza también, que tenía que ser sangre judía, tenía que ser un hijo de Judá, de la tribu de Judá. Dios escoge a esa mujer. Y por eso, profesor, es que hicimos ese diálogo tan hermoso que yo lo fui llevando a usted, de todos esos términos tan hermosos que nosotros encontramos en Lucas, cómo Dios va a invitar a esta mujer a ser partícipe de esa salvación. Lo que se esperaba de tiempo atrás, lo que se anunciaba, por eso es un anuncio de gozo, por eso dice, alégrate María, llena de gracias, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, vas a ser la madre del Señor, el que va a reinar por siempre en la casa de Jacob. Y María, ¿cómo asume esa propuesta de ella? Dice, he aquí la esclava del Señor. ¿Cómo? Como el ángel dice, para Dios nada es imposible. Descienden las tres personas de la Trinidad que no veo yo, profesor, ningún otro pasaje en la Biblia donde un ser humano tenga una relación directa con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. No veo yo eso. Por eso decía ese poder, dunamis, poder, potencia que viene de lo alto que la cubre una mujer. Ni siquiera Moisés lo cubría Dios con sus sombras, sino que le daba la espalda. Por eso es que cuando Wanda Isabel le dice, ¿de dónde acá? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y ya María estaba gestando, porque es el Espíritu Santo el que le hace ver a Isabel en su vientre, que el mismo niño salta de gozo. ¿Por qué? Porque ese San Juan el Bautista prenato se identifica con el prenato que está en María, el que está gestando ella, en un proceso evolutivo de 9 meses. ¿Qué le da María a Jesucristo? Todo. La misma forma como un embrión se va gestando, que aparecen los órganos vitales, el corazón, los ojos, los nervios, los cartílagos, todo ese proceso embrional, que es un misterio porque viene de Dios,
lo vivió María con Jesucristo. ¿Cómo lo alimentaba? Por el cordón umbilical, la sangre y el oxígeno de María, pero era un ser diferente al de ella. O sea, la sangre de Jesucristo es diferente, la carne de Jesucristo es diferente. Por eso es que Jesucristo es el Cordero de Dios. Así lo identificó Juan el Bautista. Ese es el Cordero de Dios. Y por eso es que cuando Jesucristo muere y resucita, puede mostrar las cicatrices a tomar. Dice, mira mi costado y mira mis manos. O sea, porque ese cuerpo preciosísimo de Jesucristo fue el que murió y que después pudo resucitar. Entonces, ahí viene otra vez. Jesucristo sigue siendo Dios y sigue siendo hombre. Tiene dos voluntades, una voluntad divina y una voluntad humana. Y es un solo ser. Y esas dos naturalezas ya son inmutables, van a estar hasta la eternidad, porque Jesucristo subió otra vez y los mismos, así como lo vieron subir, lo vieron bajar. Eso es lo que yo le puedo concluir. Ahora, que la sangre de Jesucristo es diferente de la María, sí, claro que es diferente, pero en la humanidad sí le viene ella. Pero el que nos redime es Jesucristo en todo el sentido de la palabra. Eso es más o menos como la Iglesia Católica lo entiende, y como el compartir en el día de hoy, pues, quería, pues, compartir con usted. Ahora, lo que sí quiero resaltar, pues, y que sí me llama, de todo esto, lo que más me llama la atención es cuando veo yo en el pasaje, que yo lo investigué, pues, desde el mismo griego koine, cuando María tiene la propiedad de decirle a Jesucristo, hijo. ¿Por qué nos ha hecho esto? O sea, en todo el sentido pleno de la palabra. Yo no veo que ella decir, no, mire, como yo soy una madre de alquiler, como soy solamente fue solo un vaso receptor, no. Tiene el sentido pleno después de encontrarse con su hijo de 2 años y decirle, hijo. O sea, tiene la misma propiedad del padre de llamarlo hijo. El padre le llama hijo también, y María también le puede decir hijo. El padre le dice hijo en su divinidad y María le dice hijo en su humanidad. Bien, profe, eso es más o menos el resumen. Espero, pues, como es un compartir, usted ya tiene todo, ha hecho todas sus investigaciones, sus análisis, que para mí son muy respetables. Sí considero yo, profesor, desde el punto de vista teológico, se lo quiere decir que más o menos con lo que usted piensa, me parece que va muy de la mano de los monofisitas, que ya después usted podría investigar o analizar o dar sus propias clases, pero más o menos lo que yo he percatado de lo que usted habla, que solamente es la naturaleza divina de Jesucristo, más o menos me parece que teológicamente, que lo que yo manejo se acerca mucho a esa línea, pero respetando pues su mismo criterio y su proceso de investigación. Esa sería mi conclusión, profe, porque entonces ya me despido. Y entonces... Sí, ya lo ves, así que despídase, pues ya lo voy a despedir. Muchas gracias, Guido. Así que sí, puede despedirse. Yo voy a seguir acá con la transmisión. Dígame solamente si usted va a querer compartir esto, porque seguramente sí, yo voy a seguir. Si quisiera, claro, para dejarlo bonito. No, es cosa tuya. Lo que pasa es que tendría que cortar esta parte aquí, sí, para hacerlo, claro, porque yo voy a seguir linealmente la transmisión. Yo lógicamente quiero que sepas que hago un corte, el momento que usted termina, hago un corte y sigo con la transmisión acá, ¿de acuerdo? Sí, claro, profe, sí, para dejar este espacio los dos y ya después usted sigue con nuestra explicación y más adelante después hacemos otro compartir, profesor, que para mí siempre es un placer. Su educación, cuando quiera interrogarme lo puede hacer, ya que me dijo monofisista. No, disculpe. No hay problema. Que me parece que va muy por la línea, pero que usted puede explicar, me parece a mí. Lo veo yo, pero ya usted... Hágame un programa preguntándome desde esa perspectiva, a ver si soy o no soy. Sería interesante. No, ya es algo que usted tiene que decir. O sea, mi óptica es que se acerca mucho porque los monofisistas hablan mucho solo de la naturaleza divina de Jesucristo. No estoy diciendo que sea, me parece que va muy por la línea. Eso fue lo que dije. Pero no lo quise tirar de hereje, nada. Me parece que a mí eso no me interesa. Ni sé qué significa esa palabra. No se preocupe, ni sé qué significa esa palabra. Es una broma, pero no, para nada. No, yo lo entiendo. Bueno, te despido para que no te agarren ahí de camino el tránsito. Dios te bendiga. Gracias, Guido. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones. Gracias. Amén, hasta luego. Bueno, gracias. Bueno, vamos a esperar que se retire Guido. No, profe, pero tiene que cortar el video porque entonces ya no lo puedo compartir. Tiene que cortar este video para ya dejarlo y ya después ya hacer otra transmisión. Perfecto. Ok, no, lo voy a cortar, inmediatamente vuelvo a entrar. Ok, perfecto, listo. Hasta luego. Ok. Bendiciones.